Bueno, entonces vamos a resolver este circuito. Es una configuración en emisor común. Nos dice que H y B y C, voltaje colector emisor, voltaje colector y voltaje emisor. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es seleccionar la malla, hacer la malla. ¿Cómo hacemos esta malla? De la siguiente manera. Seleccionamos esta malla y hacemos el análisis, que sería de la siguiente forma. Entonces tenemos, yo siempre lo tomo como entrada. Entonces tenemos menos VCC más el voltaje de la resistencia, de la base, más el voltaje de la base y el emisor, más el voltaje de la resistencia del emisor. La sumatoria de todas esas corrientes me tiene que dar 0. Bueno, entonces me dice que tengo que hallar IB, pero antes de hallar IB debo saber lo siguiente, que IC es igual a beta por corriente de la base y que IC es aproximadamente IE. Entonces IC es igual a IE. Entonces, ya sabiendo todo esto, empezamos. Dice que menos VCC más el voltaje de la resistencia de la base. Pero entonces el voltaje de la resistencia de la base es igual a IB por resistencia de la base más el voltaje de la base del emisor más el voltaje de la resistencia del emisor. Esta nos quedaría de la siguiente forma: IE por R igual a 0. Listo. Pero entonces debemos dejarlo todo en función de IB. Para dejarlo todo en función de IB, aplicamos esta igualación. Entonces nos queda la siguiente forma, ya que menos VCC más IB por RB más el voltaje de la base del emisor más IE, pero IE es igual a IC. Entonces, pero también decimos que IC es igual a beta por IB. Entonces sería beta por IB, todo esto por la resistencia del emisor. Esto es igual a 0. Listo. Cuando tenemos esto, entonces debemos despejar IB. Entonces nos queda la siguiente forma: IB es igual a VCC más menos el voltaje de la base y el emisor, todo esto sobre resistencia de base más beta por resistencia del emisor. Listo. Entonces ya tenemos IB. Ahora lo que debemos hacer es
sustituir. IB es igual a BCC. BCC es 12 menos el voltaje de la base del emisor, que sería 0.7, dividido la resistencia de la base. La resistencia de la base es 430 kiloohmios más beta. Beta es 100 por la resistencia del emisor, que es un K. Entonces, haciendo todo esto nos da que IB es igual a 12 menos 0.7 dividido dividido 430 kiloohmios más la multiplicación de 100 por 1 kiloohmio. Eso nos da 21.32 microamperios. Listo. Entonces ya obtuvimos IB. Ahora vamos a hallar IC. Bueno, para hallar IC ya es muy fácil. Como dijimos que IC es igual a beta por IB, entonces nomás es reemplazar en la fórmula. Entonces decimos entonces que IC es igual a beta, que es 100 por IB, que sería 21.32 microamperios. Y C es igual a 2.13 miliamperios. Listo, entonces ya obtuvimos otro. Bien, entonces ahora debemos obtener el voltaje colector y emisor. Para obtener este voltaje debemos hacer la otra malla. Debemos hacer esta malla. Mira el cambio de color, esto, para que se diferencie. Listo. Entonces, obteniendo esta malla, podemos despejar BC, quedando de la siguiente forma. La malla queda de la siguiente forma. Pues queda entonces que menos BCC más cambio de color menos BCC más
R y C por RC más voltaje de colector y emisor más IE por RE. Esto es igual a 0. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es despejar BC. Dice que BC es igual a voltaje de colector, voltaje BCC menos IC por RC menos IE por RE. Listo. Pero entonces dijimos que IC es aproximadamente IE. Entonces IC es igual a IE. Entonces, si nosotros despejamos en esta fórmula, eso nos queda de la siguiente forma: que BCE es igual a BCC menos IC por resistencia del colector más la resistencia del emisor. Haciendo eso nos queda que BCE es igual a 12 menos 2.13 miliamperios. Todo esto por resistencia de colector y emisor. Entonces sabemos que la resistencia de colector es 2 y la resistencia de emisor es 1. Entonces tendríamos 3K. Dice que BCE es igual a 12 menos 2.3 por 3K nos da 6.39. Dice que voltaje de colector emisor es igual a 12 menos 6.39, 5.61 volts. Listo, obtuvimos la otra. Ahora debemos hallar el voltaje colector. Para hallar este voltaje aplicaremos un método muy sencillo, que es el siguiente. Sabemos que el voltaje colector es lo que hay aquí. Voltaje colector. Entonces, para hallar ese voltaje debemos a este voltaje restar el voltaje de la resistencia y así obtenemos BC. Entonces nos queda de la siguiente forma: nos queda que voltaje de colector es igual a BCC menos IC por RC. Entonces BC es igual a 12 menos 2.13 por RC, 4.26. Entonces decimos que el voltaje del colector es igual a 7.74. Perfecto. Entonces ya hallamos el otro. Ahora necesitamos hallar el voltaje del emisor. Hay dos formas de hallar ese voltaje. Voy a mostrar cuáles son las dos formas. De la siguiente manera: podemos decir que el voltaje del colector
voltaje del colector y emisor es igual a el voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Despejando BE nos quedaría que BE es igual a BC menos BCE. Entonces que BE es igual al voltaje del colector, que sería 7.74 menos el voltaje del colector emisor, que sería 5.61. Haciendo esta resta nos queda que BE es igual a 2.13 volts. Listo. Esta es la forma como más complicada, se podría decir así. Y la otra forma es muy sencilla. Escoger y decir que BE es igual a IE por RE. Tenemos que BE es igual a IE. IE es igual a 2.13 miliamperios por resistencia de emisor, que sería 1. Este BE es igual a 2.13 volts. Aquí es un K. Y listo. Ya obtuvimos las incógnitas que nos pedía el ejercicio. Muchas gracias.